Bueno, como les decía, bienvenidos a todos a esta charla sobre pueblos indígenas de Costa Rica. Hoy nos acompañan la Asociación de Estudiantes de Indígenas del Tecnológico. Hoy tenemos a, este, disculpen ahí que diga mal el nombre y me disculpan, si no, ustedes me corrigen, por favor. Pero si no, tenemos a Dionisio Palacio, que él es, estudió la carrera de Administración en Tecnologías de Información y es del pueblo Nagbe. Ay, ¿cómo es el nombre? Nove. Nove. Ay, qué pena, Nove. Tenemos a Chaday Elizondo, también ingeniera agrícola del pueblo Terra, y tenemos a Adriel Castillo, de ingeniero en construcción del pueblo Alto Guayní de Punta Urica Norte. Entonces, sin más preámbulos, les cedo la palabra. Bienvenidos a todos y que disfruten bastante. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Bueno, como ya mencionaste, mi nombre es Dionisio y estoy acompañado de Chaday y Azriel. Más adelante ellos tendrán la oportunidad de presentarse y comentarnos un poco más de lo que va a ser ha sido la experiencia de ellos acá en el TEC. Pero la presentación la voy a empezar haciendo como un resumen de los pueblos indígenas, que creo que a mí me parece importante. Y ya luego haremos la introducción como de cómo ha sido un poco lo de la educación superior en el caso del TEC con la población indígena. Bueno, para empezar, en Costa Rica, oficialmente sí, oficialmente reconocidos, son 8 pueblos indígenas que existen. Acá es importante mencionar la palabra pueblos indígenas porque por alguna razón pues aún se manejan cuestiones como palabras como etnias y otras palabras que pues en una cuestión en una convención de derechos pues se ha aclarado que para referirse a los indígenas, por decirlo así, como de diferentes lugares, se les llama pueblos. Entonces en Costa Rica existen oficialmente reconocidos 8 pueblos indígenas que habitan. Estos 8 pueblos están compuestos principalmente por 24 territorios, que es otra palabra importante en la cuestión de derechos, porque anteriormente se utilizaba la palabra reserva, que pues no era un término apoyado por las comunidades indígenas hasta que pues se empezó a utilizar la palabra territorio. Entonces, son 8 pueblos y 24 territorios. Aquí es una lista de los que existen: los Terrabas, los Bribi, los Nove, Cabécares, Brunca, Huetal y Maleco. Y ahora vamos a ver más o menos geográficamente cómo están ubicados en Costa Rica. Solo haciendo un paréntesis, que la otra compañera que se iba a unir se llama Freni. Bueno, sí, se llama Freni, no se va a poder unir. Me acaba de indicar, entonces ahí para que solo vamos a estar nosotros. Entonces empezamos con los Bribri. Los Bribri están ubicados tanto como en la zona sur, principalmente por Buenos Aires, y en la zona de Talamanca, en el lado del Caribe. Si lo pueden ver, pues el TEC está como por acá y es bastante alejado. Es bastante alejado. Luego los Brunca. Estos también están en la zona sur, también cerca de Buenos Aires principalmente. Eh, son principalmente dos territorios que existen. Luego tenemos los Cabécares, que es como uno de los territorios indígenas con más extensión y están ubicados en diferentes lugares. Tienen presencia tanto en la zona sur
como en la región de Talamanca. Tenemos a los chorotecas, ya este es uno de los más pequeños y a los cuales les afectó más lo que fue la colonización, impactándole en cuestiones de pérdida de lenguaje y de la cultura. Aún se mantiene este territorio, pero como le mencionaba, pues fue de los más afectados por la colonización. Lo mismo pasa con los huetares. Los huetares también se vieron muy afectados, principalmente por vivir, por ser de los territorios que están más cercanos a lo que es el gran área metropolitana. Son dos territorios, Zapatón y Quitiricí, respectivamente, Zapatón y Quitiricí. Son los que se encuentran más cercanos de aquí, de donde estamos nosotros. Bueno, al menos yo estoy en Cartago, creo que, bueno, Chadaya nos comentará, creo que Riel sí está en Cartago, Chadaya nos comentará si está en otro lado. Los Malecu son los indígenas que viven, el pueblo indígena que vive más al norte, por San Carlos. Ellos sí, al igual que algo que se me olvidó mencionar, los Bribri mantienen su lenguaje y gran parte de su cultura. Los Brunca mantienen gran parte de su cultura, principalmente en arte, y el lenguaje están tratando de recuperarlo. Sí se ha perdido un poco, digamos, hay muy pocos hablantes fluidos, pero están intentando poder recuperar esa parte de la identidad indígena brunca. Los cabécares mantienen el lenguaje y diría yo que casi que toda su cultura aún la mantiene. Los chorotecas, como le mencionaba, que se han visto muy afectados, ellos sí ya han perdido cuestiones como lenguaje hace mucho tiempo, igual que los huetares. Los malecos sí hablan el lenguaje. Ese es de los pueblos más pequeños que hay, sin embargo, el lenguaje se mantiene eh, intacto, por decirlo, lo hablan casi que al 90%. Luego están los Dunove. Acá son territorios pequeños, sin embargo, las principales personas que habitan como estos lugares han provenido de Panamá, donde existe lo que se llama la comarca Nove, y pues ahí acá son muy pequeños los territorios, sin embargo en Panamá pues sí son grandes, que abarcan casi 2 provincias de Panamá. El lenguaje eh, se mantiene aún, se habla dentro del pueblo, y la cultura también, como el vestido y otros elementos de identidad. Y los Terro, que también están ubicados muy cerca de lo que es Buenos Aires, a la par del pueblo Brunca. Ellos también han perdido lo del lenguaje, casi que lo han perdido por completo. Habrán algunas personas que hablan un poco del lenguaje, pero sí mantienen otras cuestiones culturales como el arte. Y por último tenemos este que no es reconocido. Estos que tienen territorio, pues bueno, evidentemente tienen territorio, es porque han sido reconocidos por el Estado como territorios indígenas, como pueblos indígenas de Costa Rica. Pero tenemos un caso que es el de los misquitos. Los misquitos son indígenas provenientes de Nicaragua, y pues ya de por sí en Costa Rica hay un alto número de personas que migran, ya sea por trabajo o por otras cuestiones. Los misquitos, por su ubicación en el territorio, principalmente en el Caribe de Nicaragua y en el Caribe de Honduras, por la situación política del país, pues han tenido que buscar otros rumbos.
y pues se han sentado acá en Costa Rica y vamos a ver, la última vez hablando con un señor, un líder, nos mencionaba que sí, se podría considerar que hay hasta 5,000 personas que se ubican principalmente en la zona de Limón o en Pavas, que es pues una zona de bastante riesgos y otros problemas pues, sociales. Hemos tenido un acercamiento con el DEC, con ellos, y pues sí, nosotros consideramos que pues, es un pueblo indígena, evidentemente no tienen territorio ni ningún otro amparo, que no es que los otros indígenas pues tengan como algunos otros medios, pero sí al menos tienen un territorio que esas personas pues no van a tener, y son personas que tienen una gran riqueza cultural como el lenguaje, comidas, que hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos algunas comidas, y pues es un aporte cultural muy, muy rico. Entonces, viendo este repaso rápido, vemos que, bueno, como ya lo mencioné, territorios así cercanos al gran área metropolitana, solamente está como los Huetares, que aproximadamente 1 hora y media, 2 horas desde la GAM. Luego ya está en los Bribri, por ejemplo, el fin de semana pasado andábamos no, eso fue Cabeca, pero están a la par. Andábamos en un territorio que se llama Gavilán Canta, que es Cabecar, y pues así en un carro dedicado, digamos, a solo viajar, pues fueron entre 5 y 6 horas. Y si uno se va en bus, pues tarda un poco más. Igual pasa con los Bribri, principalmente en la zona de Salamanca. Ya para la zona sur es más accesible, principalmente por los caminos, pues que hay caminos. Pero la mayoría están pues alejados. Si vemos el TEC como el punto central, que está acá como por acá, pues los demás territorios, la ubicación de los territorios indígenas sí están alejados. Entonces de ahí que entra la parte o ciertas problemáticas en cuanto al acceso a la educación superior en estas zonas. Además de que pues en estas zonas van a haber otro tipo de problemáticas, luchas por el territorio que ha sido como abarcado por personas que no son indígenas, luchas en cuanto al desarrollo sostenible, lucha por servicios públicos, que es una parte muy importante. Ya lo vemos con el internet, por ejemplo, muchos de los estudiantes que estudian en el TEC han tenido que pues estar acá, la virtualidad la han tenido que llevar acá, porque desde sus hogares pues es de decir que tengo 5 megas para conectarme, que es como lo mínimo, pues es casi imposible, 5 megas de internet. Acceso a la información es algo que a veces también hace falta en estos territorios. Como lo mencionaba, al estar alejados, a veces el acceso a la información es complicado. Participación en cuestiones claves donde tomen a las personas de estos territorios. Incluso hay una problemática de suicidio que se da bastante principalmente en los territorios de Talamanca. Pero aunado a esto está el tema de lo que es la formación profesional, y es donde pues nos vamos a centrar un poco de esta presentación, ya habiendo visto lo que es, dónde están ubicados los territorios y demás. De ahí pasamos a lo que es el grupo de estudiantes indígenas de acá del TEC. No es una asociación ni nada, no tenemos, como decirlo, no existe una organización formal como asociación o algo así, sino más bien está amparado por un
por una coordinación de asuntos indígenas o una coordinación de pueblos indígenas que las universidades públicas han hecho el esfuerzo de que exista para mejorar lo que es el acceso, la permanencia y la pertinencia cultural de los estudiantes que ingresen al TEC, ¿verdad? O ingresen a cualquier universidad pública, dígase la UNA, la UCR, la UNED y ahora recientemente pues la UTN. Esto es importante porque, como les decía, no existe como una asociación de estudiantes indígenas, sino que más bien está amparado por un esfuerzo que están haciendo las universidades públicas desde CONARE para mejorar el acceso a esta formación profesional a estudiantes que terminen el colegio ya sean de zona indígena o personas indígenas que no viven dentro del territorio. Principalmente esto se ha creado porque siempre al menos una persona ha ingresado a la universidad pública, pero hay diferentes retos que las personas indígenas se podrían encontrar, principalmente la barrera cultural. Cuando se inició el programa, esto inició en 2013, la mejora del acceso para las personas indígenas a la formación profesional en una universidad. Las personas adultas o mayores de las comunidades indicaban que uno de los principales miedos es que los estudiantes salen y se olviden de su identidad, de dónde vienen y demás. Que pues incurren en lo que es esa pérdida de identidad por salir de sus comunidades, además de que la distancia, venir al menos al TEC, a otras universidades como la UCR tendrán otras sedes más cercanas, o la UNED que tiene una presencia bastante importante en diferentes localizaciones del país, pero para el caso del TEC, que tiene dos principales sedes, digamos, bueno, ahora tres con la de Limón que se ha habilitado un poco, pero la más grande somos San Carlos y acá el campus central del TEC, pues está alejado. Entonces, se creó lo que fue en aquel momento lo que se conocía como el PAN para Pueblos Indígenas Quinquenal, que es ahí donde se empezó a darle seguimiento al acceso de la educación superior en el TEC. Entonces acá podemos ver como un resumen de los estudiantes por año. Yo ingresé al TEC en 2013 y para ese momento éramos 5 estudiantes indígenas activos, por decirlo así. Luego ya para el 2014, trabajando bajo este medio en los que se hacían actividades como, por ejemplo, visitar los territorios, llevar la información sobre las carreras, en el examen de admisión, que es, pues, el examen de admisión es una de las barreras principales, porque el examen de admisión no está adaptado para que las personas indígenas, pues, no está adaptado, digamos, ya sí es complicado realizarlo por el contexto en el que se encuentran las personas indígenas. No es que no tengan la capacidad, sino por el contexto, pues se complica un poco más. Pero tuvimos la oportunidad de hacer actividades, de ir a la aplicación de examen de admisión y tener como una pequeña charla previa a los exámenes y así para entrar como en confianza con las personas que pudieran ingresar al TEC. Entonces para el 2014 ya son 19, en total 19 estudiantes activos, eso es como acumulativo. Para el 2015 son
22, para el 2016 25, y así hasta este año, que son 65. Aquí hay un gran número que se vio, por lo del cambio en la admisión que había hecho el TEC el año pasado. Entonces también se incrementó el número, pero bajo este programa o esta coordinación que, que engloba lo que es el grupo de estudiantes indígenas y el esfuerzo del TEC, pues ha ido como en aumento el número de estudiantes. Entonces, esto es un número bastante importante porque se ve que el esfuerzo que han hecho las universidades públicas, incluso dentro del grupo, hemos hecho actividades que han podido hacer esto posible. Se ve que el esfuerzo, por decirlo así, ha valido la pena. Y tenemos la dicha, al menos en el TEC, de contar con al menos un estudiante de cada uno de los pueblos indígenas oficialmente reconocidos, eso sí, en el TEC. Entonces vemos que de los Bribri actualmente hay 12, los Brunca 12, Cabecar 11, Chorotega 3, Huetar 1, Malec 1, Move 10, Teribe Oterra, ¿verdad? Entonces, en todo este esfuerzo que se ha hecho desde 2013, indiferentemente de la distancia en que se encuentre estos territorios, pues han logrado ingresar estudiantes a la universidad profesional, a la universidad pública, en este caso el TEC, y pues disminuyendo un poco, reduciendo la brecha, lo que es esa formación profesional que ha existido, que había existido anteriormente. Igual actualmente se sigue trabajando en que estos desafíos que enfrentan los estudiantes se puedan sobrepasar sin perder estas cuestiones como la identidad, ¿verdad? Eso es una de las cosas muy, muy importantes que al menos creo que en todas las universidades, pero acá que tenemos la experiencia con el TEC, yo que fui estudiante y aún sigo participando en ciertas actividades con ellos, de que los estudiantes se sientan cómodos y se sientan cómodos compartiendo la identidad, que no estén por ahí como tímidos, digamos, a la hora de hablar de lo que es su procedencia, sus comunidades, sus realidades principalmente, que a veces es una de las cuestiones que más le afecta a los estudiantes. Hemos visto un crecimiento, como ya lo mencioné anteriormente, un número bastante importante de estudiantes indígenas. Entonces, viendo esto, entra, que es como la página por la cual me contactó Carla, es, bueno, que aquí hacíamos varias actividades que entre los estudiantes, como planeábamos o algo así, en beneficio de los mismos estudiantes, de otros estudiantes que vayan a entrar o de las mismas comunidades. Entonces creamos, que inicialmente fue una idea mía, que fue apoyada como por otros estudiantes, de crear esta página que se llama Vida y Cultura Indígena, donde tratamos de dar a conocer como el trabajo que se hace un poco acá. Y que no solo se quede acá, sino que otras personas puedan darse cuenta de que al menos en esto de la educación superior, pues sí ha habido un avance. Bueno, al menos acá en el TEC, aquí hablamos de 65, pero en la UNED, pues el número es mucho mayor. Se habla ya de cientos de estudiantes, igual que en la UCR, en la UNA y la UTN, recién, eso sí, no, se desconoce como un número exacto, pero se piensa que es un número bastante alto. En el TEC, por el enfoque, pues sí, son menos estudiantes, pero el enfoque tecnológico que tiene
la universidad, pero aún así ya 65 de 65, digamos, son 60 más de cuando yo estuve, que fue en 2013, que cuando yo ingresé a la universidad, que éramos 5 estudiantes activos. Y esto es muy beneficioso para las comunidades porque otros estudiantes verán que sí existe la oportunidad de estudiar en una universidad pública, que no es una cuestión que está lejos, es algo que es muy alcanzable y ver que otros estudiantes pues lo están haciendo, da como esa motivación de también intentarlo. Y un número que, bueno, acá esta imagen creo que la puse porque esta fue como la primera reunión que se hizo de este grupo de estudiantes indígenas luego de, de que se pusiera como en ejecución esto de CONARE para apoyar lo que era el acceso, la permanencia y la pertinencia cultural de estudiantes en la universidad pública. Y esta fue como la primera reunión que tuvimos y tomamos esta foto, que de hecho es el logo de la página que creé. Pero pues me parece importante que pasar de esto a 65 personas, pues es un avance muy, muy importante. Y un número que no puse acá son las personas graduadas. Actualmente hay una estudiante graduada de computación, que es Terraba, Teribe. Hay una estudiante graduada de administración de empresas, que es Bribri, del territorio del sector de Talamanca. Hay un estudiante UETAR graduado de mecatrónica. Es en este momento fue el primer estudiante indígena que ingresó a esta carrera y pues ya logró terminar. Ahora hay otros estudiantes indígenas que han entrado a esta carrera que ya pues es complicado por el corte que le pone el TEC y ahí pues ahí están esforzándose. Hay otra estudiante graduada de agronegocios. Soy yo, que ya me gradué de Administración de Tecnologías de Información, que también este es como un número que, bueno, no lo puse por acá, pero que se está completando que ya de por sí salir del TEC pues es complicado, ya han habido casos completados de éxito, ¿verdad? Entonces eso es importante recordar que no solo se queda en el ingreso, en este número 65, sino que pues poco a poco el número de egresados va a ir aumentando y ya hay otros estudiantes de la generación de 2014 por ahí que están muy cercanos a, a terminar. Entonces eso es importante. Dicho esto, pues que a diferentes territorios han ingresado estudiantes indígenas acá al TEC y que pues se hace un trabajo bonito acá para procurar que los estudiantes sí se sientan cómodos. Ya le vamos ahora sí a dar la palabra para que nos cuente un poco de lo que ha sido. Yo creo que me pasé un poco, tenía pensado que fueran 30 minutos para esto. Ya que nos cuente un poco de lo que ha sido la experiencia de algunos estudiantes. La idea es que fueran 4, ahora solo van a ser pues 2 personas. Entonces tienen bastante más tiempo para compartir. De cómo ha sido como todo el proceso y de cómo les ha ido hasta este momento. De estudiantes que son recientes, digamos, no son de 2014, 2015, sino entre 2020 y 2021. Entonces, yo le doy la palabra a Chaday para que se presente y ya el tiempo es, es de ella. Bueno, el tiempo es de ella y de Azriel. Para que nos comente un poco de cómo ha sido como esta experiencia y cómo es que en todo este plan o el esfuerzo que ha hecho pues el TEC se va logrando poco a poco eh, el objetivo. Ok, bueno, buenas tardes. ¿Me indican si me escuchan? Sí, ya te escucho. Ah, ok, perfecto.
Bueno, como ya lo dijo el compañero, mi nombre es Chaday Elizondo, soy Carnet 2021. Estoy estudiando ingeniería agrícola y pertenezco al pueblo de Terra. Sin embargo, toda mi vida he crecido fuera del territorio, ¿verdad? Entonces, tal vez para contarles un poquito de mi historia, me identifico y digo que pertenezco al pueblo porque eh, la abuela materna de mi papá vivió muchísimos años, ¿verdad? En el territorio, aproximadamente 60 años, ¿verdad? Según lo que me cuentan, obviamente yo no tuve la dicha de conocerla. De hecho, ella falleció el año en el que yo nací, en el 2003. Y lo que conozco del pueblo y de la cultura y todo esto, pues son historias. Y justamente eh, cuando ingreso al tecnológico, gracias al programa de admisión restringida, el PAR, nos invitan a una reunión donde nos hablan, ¿verdad?, de los pueblos indígenas con Diana y otros estudiantes, ¿verdad?, ya del tecnológico, nos cuentan también un poco de las experiencias. Eh, entonces ya, ¿verdad?, tengo como el contacto directo con el grupo, justamente por esa razón, de querer tal vez conocer un poco más de mis raíces, de las cosas que en 18 años de vida tal vez no me he acercado, eh, pero que siempre pues han estado ahí, ¿verdad? Y pues me han ayudado mucho. A pesar de la virtualidad, siento que las reuniones a las que he asistido, ahí uno puede sentir, ¿verdad? A pesar de todo eso, de la distancia, que hay cierta cercanía y muchísima similitud en las realidades que se viven. A pesar de que yo no vivo en el territorio, soy de una comunidad rural. De hecho, puedo decir que vivo como aproximadamente a unos 45 kilómetros, ¿verdad?, del territorio de Terra, y las condiciones son muy similares en cuanto a conectividad y desafíos en la parte de educación, de empleo y demás, ¿verdad?, problemáticas sociales. Vamos a ver qué otra cosa por acá lo tengo anotado. En cuanto a mi ingreso del TEC, ¿verdad? Ya les comenté que fue gracias al PAR. Me interesé por la carrera y la institución gracias a tal vez información que me dieron en el colegio, el departamento de orientación y todo este tema. Y posteriormente al contacto que hicieron, ¿verdad?, directamente conmigo del programa. Mi experiencia hasta el momento en el TEC puede ser un poco diferente respecto a los estudiantes, ¿verdad?, de años anteriores, porque entré en este tema de la virtualidad. No he tenido contacto con mis compañeros, con las instalaciones, ni tampoco me he mudado a Cartago, digamos. Ahorita estoy en mi casa, en Bioley de Buenos Aires. Y bueno, ahora les comentaba antes de iniciar, ¿verdad?, que tenía algunos problemas de conectividad, entonces eso es como parte del día a día, que a veces sí funciona el internet, que a veces no, que a veces las condiciones, ¿verdad?, en una comunidad rural no son las mejores para el aprovechamiento de todos los aprendizajes y todo eso. Sin embargo, pues me encuentro muy agradecida con la institución por la oportunidad y también con el programa y los demás compañeros de diferentes, ¿verdad?, pueblos indígenas, por lo que mencioné anteriormente, porque he sentido una cercanía
desde el primer momento me sentí bienvenida, un espacio seguro, un espacio abierto para conversar acerca de nuestras experiencias, de los retos. Y una de las cosas que me pasó el semestre anterior fue como en las primeras semanas y fue que me dejaron una de mis primeras tareas, ¿verdad? Y tenía que hacer unos gráficos en Excel. Y yo en mi vida los había trabajado en el programa de Excel y todo eso y estaba muerta del miedo. Entonces en una reunión, ya tenía, ¿verdad? Todos este, los conocimientos y los datos para la tarea, pero no sabía cómo utilizar el programa. Entonces, en una reunión con toda la pena del mundo, interrumpí, les pedí ayuda y muy amablemente se quedaron algunos compañeros y me explicaron. Y eso es algo que es una experiencia que voy a recordar, ¿verdad? Siempre, con mucho cariño. El hecho de que tal vez, ¿verdad? Ellos recordaban que en algún momento estuvieron en la posición mía de no saber o de tener, ¿verdad? Muchísimo miedo de ingresar y de todo lo que eso conlleva y que me ayudaron y me hicieron sentir bienvenida y pues ahora es una historia, es una anécdota que me causa mucha gracia y pues ya ahí queda para el recuerdo. Mis experiencias tal vez no serán muy amplias por lo que mencioné, ¿verdad? De la virtualidad. Sin embargo, creo que sí, ha sido todo muy, muy provechoso. No sé si tienen alguna pregunta al respecto o si tengo más tiempo, no sé cómo estamos con el tiempo. Yo suelo hablar muchísimo y extenderme. Entonces, Gracias, Chaday. No, yo creo que podríamos pasar con Ashriel y ya luego, si ellos tienen alguna otra pregunta, podríamos verlo como el cierre. Sí, ahora, muchas gracias, Chaday. Y Ashriel, ¿estás por aquí? Ahí está, ya lo veo. ¿Todo bien, Ashriel? Bueno, buenas tardes. Primero que todo, y como el compañero mencionó anteriormente, mi nombre es Rafael Castillo y soy proveniente del territorio Nove, Costa Rica, y yo estoy estudiando ingeniería en construcción. Y respecto a cómo puedo entrar al tecnológico, y yo sí ya tenía pensado cuando estaba en el cole y entrar a hacer ya era con mi meta. Y bueno, como la compañera yo entré mediante el programa PAC. Y sí, digamos, desde, desde que yo, o sea, desde que Diana me contactó, que yo ya podía entrar al tecnológico, y para mí fue un orgullo, como, para mí era como, oye, por primera vez voy a representar a mi comunidad, a mi colegio, porque creo que soy el primero en entrar desde ese colegio. Y, y sí, sí, muy agradecido tanto con el grupo indígena como el acompañamiento que dan en el programa PAC. Y en cuanto a las condiciones que contamos con la comunidad, no es la buena, ya que es una zona rural y, y no hay como
esos recursos necesarios como para, en este caso, para recibir la clase de la virtualidad. Y es, digamos, algo complicado. Que tuve que venirme a la residencia por el mismo motivo, por nuestras condiciones que me contaba para recibir la clase así, en modo virtual. Y fue en ese momento que tuve que enfrentar grandes retos, porque nunca, ya nunca yo me había dejado tanto de mi familia. Es como muy complicado, porque sí, no, siempre viví con ellos, me relacionaba más con ellos, y cuando tuve que venirme antes fue muy complicado, porque nunca, yo no me había tranquilo, y, o sea, me sentía solo. Y lo peor fue que, como yo era el programa par y tenía que estar como una semana antes de que iniciara la clase de normalidad, pues tenía que recibir como los talleres de nivelación. Y fue en ese entonces que tuve que venirme antes. Y fue cuando nos, nos pusieron en cuarentena. Y nunca lo había hecho. Y fue algo muy, que bueno, ya tuve una primera vez, porque en mi comunidad en ese entonces todavía no, la situación del COVID no había llegado. Y, o sea, todo era como normal. No, no, nunca llegamos a llegar a ese instante de llegar a un control de que esto sucede ni nada. Pero ya cuando venimos al techo y tuvimos que estar encerrados unos 10 días, y fue que ahí donde empezó todo. Y bueno, y por otra parte, en cuanto al uso de equipos como computadoras, y bueno, ahora que todo, el uso de redes sociales, etc. Y bueno, cuando entré todavía no estaba integrado al grupo indígena, y bueno, ya por dicha de Diana me incorporó al grupo. Y sí, obviamente yo sentí como un acompañamiento, yo me sentía más tranquilo, de que ella tenía la confianza de relacionarme con personas indígenas. Y, o sea, fue como una ayuda, pues, porque hay muchos compañeros que se prestan para ayudar. Y, y fue, fue ¿cómo puedo decir? Como encontré una familia, pues, porque yo ya estando en el grupo me sentía como con más confianza, y
con más esa cantidad de ya que con esto me puedo ayudar, puedo pedir ayuda, sobre todo los compañeros que llevan varios años y ya pueden contarme cómo era la situación y eso. Y digamos, ya ahora he tenido como más confianza porque ya hemos tenido contacto con algunos compañeros, bueno, ahora que tengo una gira, ah, ahí, ¿no? Es una experiencia bastante bonita como por primera vez. Y es ahí donde uno entra más en confianza, donde uno disfruta y sobre todo el acompañamiento que los que entendían más, como el grupo es nuevamente y te ayuda porque ya uno sí, se va relacionando, se va tomando más confianza. Y sobre todo es como ya estar dentro de una familia donde cualquier persona, si no necesita ayuda, ya está a la disponibilidad. Y, y en cuanto a, a las situaciones que, digamos, en centros comunal no están tanto de como lucha por tierras, pero sí se da el caso de ahora la pérdida de, más que todo, digamos, y ahora los jóvenes que han ido como perdiendo la identidad tanto en cultura como en lenguaje y así. Eh, Creo que eso sería de mi parte. No sé si hay una pregunta. Bueno, creo que, ¿no? Bueno, yo lo he conocido al menos a Israel, a Shaddai sí, solo por aquí, por la cámara. A Israel ya lo conocí en esa última gira que fuimos. No sé si de parte de los muchachos de turismo tienen alguna consulta. Claro. Bueno, sobre todo, yo creo que en esto, de mi compañero Kevin, que también hemos estado juntos desde el CUC, nosotros tenemos la carrera del CUC y también hacemos articulación en el TEC. Y nos habla mucho sobre los pueblos indígenas. Y para nosotros es sumamente importante conocer al respecto, ¿verdad? Sobre todo porque se han gestado proyectos también en pueblos indígenas a nivel de turismo y demás, ¿verdad? Entonces hay que saber también este, cómo deberíamos manejar o cómo deberíamos referirnos o cómo deberíamos, digamos, gestionar las cosas de forma correcta, ¿verdad? Sin eh, afectar de manera negativa, ¿verdad? Sobre todo porque el turismo tiene cierta tendencia negativa a veces cuando no se tiene una buena planificación. Mi compañero les hizo aquí una pregunta en el chat. Dice, anteriormente mencionaron que uno de los problemas que se presentan en los pueblos indígenas es la pérdida de la cultura. A opinión personal, ¿cuál creen que es la clave en el caso de cada uno para no desligarse pese a estar estudiando en el TEC? ¿Verdad? Tienen una relación primero en los pueblos y ya pasan después también a lo que es enfrentarse a la vida del TEC y eso requiere muchos cambios. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podría tratar de que no se pierda esa identidad? Bueno, voy a empezar yo. Creo que
eh, este esfuerzo que ya les mencioné anteriormente, que ha hecho posible, por ejemplo, este grupo que ya como ya lo mencionó Chaday, por ejemplo, que tuviera alguna necesidad, algo en que otro estudiante indígena pueda ayudar, ya, bueno, antes de esto, creo que quería mencionar algo que pasaba mucho, digamos, cuando al menos yo estaba en la escuela y algo así. Ahora sigue habiendo problemas como de racismo y así, eh, evidentemente un poco más disimulados, quizá en menor número y más disimulado, ¿verdad? Porque de que existe el racismo existe. Entonces, siempre desde el contexto en el que crezca una persona, si se ha enfrentado a cuestiones de racismo, y tiene la oportunidad de salir a algún lado y así, por ejemplo, venir a estudiar al TEC o a cualquier otra universidad, pues eso no lo va a tratar de sacar, ¿verdad? No voy a decir, mira, yo soy indígena, si ha tenido algún contacto de racismo así. Y no necesariamente si le ha tocado, sino si ha visto que a otra persona le han tratado con racismo, posiblemente no va a querer que me traten así, ¿ya? Entonces, o ya habrán cuestiones muy evidentes, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me ven en la calle, no van a decir, no, ese es indígena porque es indígena, ¿ya? Eh, pero, pero eh, ese espacio que se crea donde uno pueda entrar en confianza, como lo mencionabas, Asriel, y decir, yo soy indígena, de, soy Nove, soy de la zona sur, eh, tengo estas costumbres y demás, ¿verdad? Donde compartirlo con otras personas que también tienen la misma confianza de decirlo, ayuda a que uno entre en confianza y decir, mira, ser indígena es mi identidad y además es bonito, ¿ya? A pesar de que existan otros factores que pudieran atentar contra mi identidad, ¿verdad? Como lo es el racismo. Entonces, el que exista este grupo, al menos de estudiantes indígenas, y uno pueda sentirse bien diciendo que es indígena, ya ayuda a que yo diga, mira, ya no necesariamente tengo que decir, venir a estudiar y anular mi identidad, digamos, porque no es negarla, es anular, simplemente no uso mi lenguaje o no visto la ropa que usualmente vestía en mi pueblo, eh, no como lo que ya es anular esa identidad ya no va a ser tan necesaria, ¿verdad? Porque si alguien más lo comparte, entonces yo comparto mi situación, ¿verdad? Mi identidad, que yo, bueno, cuando estaba en mi casa, esto era lo que comía, ¿ya? Cosa que si uno no está en un contexto de confianza, no va a decir, mira, ¿por qué va a decir esto? Qué vergüenza, ¿verdad? ¿Cómo es eh, que, que yo antes hacía esto con mi comunidad, hago esto? Pero, ¿qué va a decir la gente, ¿verdad? Si me escucho. Entonces, creo que ha sido un gran avance de que exista un grupo de estudiantes en el que uno se pueda como dar acompañamiento y entrar en esa confianza para no tener miedo a compartir a que uno es indígena. Esa es de mi parte. Gracias, más bien no sé si Chay o Asriel quieren como dar su punto de vista a la pregunta. Ok. Bueno, creo que va por ahí, como dice mi compañero Dionisio, o sea, al ver que existe este grupo, sí, uno ya no dice, soy indígena y mantengo mi cultura, mi, mi lenguaje, o sea,
también le ayuda a, digamos, no solo le ayuda a uno a mantener el propio lenguaje, sino que también aprender de las otras. O sea, ya, ya tratando de que más personas, o sea, sientan esa confianza de, de decir y sentirse identificado con lo que es o en cultura, en- sobre todo en su identidad de ser indígena. Muchas gracias, Mariel, por eso. Chay, Ok, bueno, en mi caso, creo que es a la inversa. Este, yo ya estoy desligada de la cultura de mi pueblo y vi el programa como una respuesta a mi inquietud y a mi necesidad de conectar con esa cultura. Una cultura con la que no tengo contacto, con la que vi en mi vida, ¿verdad? Sabía nada. Pero desde, como les contaba hace rato, desde que entré a la primera reunión, cuando nos invitaron en el par, y vi el programa como una oportunidad, exactamente, más bien para conectar, para ligarme con el pueblo indígena. Tal vez por la virtualidad, o sea, no ha sido tan rápido como se espera, pero sí, este, pues me ha permitido, como les decía hace rato, convivir y estar en un espacio seguro. Y como decía el compañero Dionisio, eh, o sea, es todo un logro decir, poder decirlo con seguridad, sin sentir temor, eh, ni vergüenza, ni mucho menos decir abiertamente yo soy indígena, decirlo en un lugar donde no te van a discriminar, donde es y se maneja como lo que es, como algo perfectamente normal y ya, o sea, como lo que es. Y entonces, pues creo que el programa podría ser una de esas claves, el tener contacto con personas que tengan una realidad similar a la suya, donde puedan acompañarse para enfrentar los diferentes retos que se puedan presentar en todo este entorno universitario. Sí, aquí quería yo solo agregar, digamos, por ejemplo, que esto que menciona Chaday es bastante importante, que no solo, digamos, esto podría llegar a una persona que es indígena y quiere conectar, esto que menciona Chaday, ¿verdad? Y encontrar un lugar donde pueda hacerlo, pues es muy, muy valioso. Y aquí pues quería mencionar, por ejemplo, en mi caso, yo soy un over, y cuando pues iba a la escuela, al colegio así, ser indígena no era para nada importante, digamos. O sea, ser indígena no me ayudaba a tener mejores o peores notas ni nada. Entonces eso no era un factor eh, importante para la vida. Sin embargo, ya luego entré acá con la misma mentalidad, eh, y luego ya uno tiene la oportunidad de conocer a otros estudiantes. He tenido la oportunidad de conocer de otros estudiantes nuevos, bueno, como Ariel es pues, bastante nuevo, digamos, pero ya otros estudiantes que iniciaron en 2014, 2015, y uno dice, pero mira, todo el tiempo pues he tenido esto, el contacto con mi cultura, y no lo había dado a conocer, digamos, o no me sentía orgulloso de serlo, ¿ya? Entonces, en este grupo, uno aprende a apreciar lo bonito de ser indígena, ¿verdad? Y cosas que uno no sabía, las aprende, cosas que uno tiene en común, por ejemplo, que tienen los pueblos, eh, y así, todo eso ayuda a construir una seguridad identitaria muy,
muy buena. Muchas gracias. Muy interesante, en realidad, tener esas perspectivas, ¿verdad? De vida, porque no es la misma la vida estudiantil que tal vez yo o mi compañero podamos llevar a la que ustedes puedan también llevar, ¿verdad? O sea, es un cambio que tenemos bastante grande. Y también una de las consultas que tenía era que me pareció sumamente interesante. Ay, por aquí lo anoté, un minuto. Que mencionaban al puro principio sobre lo que es el proceso de recuperación de la lengua. Qué importante, digamos, es eso, ¿verdad? Y saber más o menos qué tan difícil es pasar por eso, ¿verdad? Recuperar la lengua, o que si hay posibilidad de aquellas comunidades que por del todo la perdieron, si hay alguna posibilidad de que se pueda volver a recuperar, de si hay alguna posibilidad de que se retome, o ya en definitiva, digamos, si ha sido como un proceso muy difícil o complicado de que se logre. Sí, vamos a ver. Como les mencioné, hay 4 de los 8 pueblos indígenas que la lengua la mantienen casi perfecta. Digamos, hablamos de los Ngöbe, los Bribi, los Cabécaras y los Maleco. Luego están los Brunca, más conocidos como Boruca. Sin embargo, pues Boruca es un territorio, porque está compuesto por 2 territorios, este pueblo, y Boruca solo es uno. Pero también es por el conocimiento que se da. Por ejemplo, la primera vez que a mí me vieron, a una persona, digamos, acá en el TEC, lo primero que piensa es, es Bribri, ¿ya? Pero no, no soy Bribri, soy joven. También pasa lo mismo con uno de los elementos más característicos de los indígenas, por decirlo así en general, es el pueblo Boruca por las máscaras. No hay máscaras más bonitas. O sea, nadie hace mejor las máscaras, porque hay otros pueblos que hacen máscaras también, y no estoy diciendo que sean feas. Sin embargo, no hay mejor experto que los de Boruca. Esas personas te hacen las máscaras más bonitas que usted pueda imaginarse. Entonces son como de los pueblos más conocidos. Entonces con los principales, por decirlo así, proyectos están centrados o en Talamanca o en un pueblo más conocido como Boruca. Entonces son los territorios donde más han hecho trabajos, ¿verdad? Ya sean antropólogos, de estas carreras que trabajan pues con comunidades. Caso diferente, digamos, con los ubetares, que bueno, ya hace mucho tiempo perdieron su lenguaje, o los chorotega, que ya están muy mezclados, ¿verdad? Es como vos ves a una persona y pues, decís, pues, no, así rasgos indígenas, pues no se ve mucho, principalmente por toda la mezcla que ha existido. Y también el trabajo pobre que se ha hecho con estas comunidades. Trabajo pobre o nulo, digamos, casi nulo, digamos, con otras comunidades, como si se ha hecho con otros, como Bribri o los Boruca, los Cabécares. Entonces, ya uno va y dice, aproximadamente hace 500 años se perdió la lengua huetar, por ejemplo. Y no se hizo ningún trabajo en su momento de recuperar palabras o cuestiones así, ya ahora es pues imposible. Igual que los chorotegas, ¿verdad? Los Brunca, a diferencia de estos, pues que los hablantes fluidos murieron no hace mucho tiempo, y otras personas ya habían hecho trabajos, estudios con ellos, ¿verdad? Sobre la lengua y demás. Entonces sí quedaron algunos registros de la lengua, por lo tanto ellos sí pueden hacer un intento de reactivar la lengua, ¿verdad? De que se pueda compartir la lengua entre los jóvenes principalmente.
¿verdad? Cosa que no se puede hacer ya con los huetares, porque pues no hay registro, no hay persona que haya, que conozca palabras o los proteja, ¿verdad? Esto, o el caso de los Terraba también. Los Terraba viven cerca de los Brivi Cabécares de la zona sur, que hablan la lengua muy bien, pero los Terraba tienen son como descendientes de otro pueblo, Teribe, del lado de Panamá, pero ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya casi que traer como una lengua para acá es como aprender una nueva. Se tiene indicios de que pues era como la lengua que hablaban, pero por decirlo así, ya sería como aprender una lengua nueva. Entonces, digamos que el que tiene el recurso para reactivarlo son como los Brunca, porque sí, recientemente todavía habían hablantes fluidos y hay registro de algunos diccionarios que alguna persona hizo en algún momento, entonces es más fácil retomar esa recuperación de la lengua, cosa que con los otros 3 pueblos como el Terraba, bueno, el Terraba, ya me estoy acordando, el Terraba sí tiene algunas palabras, pero no es como suficiente para reactivar ya un lenguaje, cosa que sí puede pasar con los Bruca, que sí están haciendo un esfuerzo bastante importante, y ya con los Chorontegas y Huetares, pues sí, es imposible. Sí, qué interesante saber eso, porque sí, en algún momento pensé muy personalmente que había, digamos, forma tal vez de hacer esto. Y tal vez una pregunta más hacia Chaday, que tiene como a la inversa, ¿verdad? La situación es, sos de pueblo Terra o Terí, y si has tenido como la posibilidad de aprender como esas palabras o un poquito de lenguaje o digamos de donde vos residís, sí, definitivamente ya no se habla, porque de ahorita la explicación que da Dionisio es como por algunas zonas que sí logran hablarlo por completo, hay otras que es como que sí ya dejaron de hablarlo y así. Bueno, en mi caso, he tenido la oportunidad de visitar el lugar algunas veces, tal vez unas 3 ocasiones, ¿verdad? En toda mi vida. Y esas 3 ocasiones en las que he tenido esa oportunidad fueron hace algunos años, cuando estaba pequeña. Y la verdad, bueno, punto de aparte, también conozco a algunas personas que sí residen, ¿verdad? En el territorio y no es muy común, o puedo decir que nunca, los he escuchado, ¿verdad? Hablar la lengua como tal. Entonces sí, en ese caso, desconozco completamente. Probablemente por lo que ya mencionó, ¿verdad? El compañero, de que es algo que se ha ido perdiendo, y ahí es la importancia de que los territorios que aún conservan, ¿verdad? La lengua y otras cosas, las sigan transmitiendo, ¿verdad? Para que en el futuro puedan atesorar, ¿verdad? Todos esos elementos culturales tan valiosos. Claro, totalmente. Una pregunta un poco más ya como para finalizar, pues yo soy muy preguntona y también hablo bastante, pero una pregunta un poco también a Asriel es, bueno, que sos ingeniero en construcción y digamos la pregunta sería, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar esa carrera, verdad? ¿Cómo fue ese proceso de entrarte, digamos, de lo que da el TEC, por qué esa carrera en específico? Digamos, no sé si tenés algún plan o alguna, digamos, en qué te planteas en algún futuro ejercer en esa área de la ingeniería.
Ok. Bueno, yo realmente, digamos, escogí esta carrera y porque realmente me parece siempre me había gustado y me gusta. Y sobre todo porque, digamos, en mi comunidad no han faltado como esas infraestructuras como donde, digamos, una construcción de un puente donde sean muchas condiciones de peligros, cruzar ríos, eh, buenos, buenas viviendas, o sea, son casos que con los que no, en mi territorio no se cuenta, o sobre todo en mi comunidad. O sea, siempre he pensado, digamos, como aportar esas, esas experiencias y sobre todo lo que quiero es como construir algo en mi comunidad donde vaya a favorecer a todos, o sea, más que todo por las condiciones con las que contamos. Muchas gracias más bien a los tres por su tiempo, por estar aquí presentes y brindarnos la charla. A mí me parece muy importante, digamos, que se conozca la experiencia que ustedes tienen como estudiantes ante las universidades públicas, incluso el tecnológico, ¿verdad? Este proceso y lo que hace el programa PAR, porque muy pocas personas saben qué es el programa PAR y cómo es que funciona, ¿verdad? Atiende a diversos tipos de poblaciones y demás y es muy poco conocido. Entonces es sumamente importante que la gente se vaya enterando y sobre todo ojalá generar alianzas, digamos a nivel de lo que es la carrera de turismo, sí puedo asegurar y me atrevo a hacerlo, de que se encuentren total apoyo en lo que ustedes igual necesiten o incluso generar alianzas para que se den este tipo de espacios y que se dé a conocer el trabajo y todo lo que han ido realizando, ¿verdad? Los datos que da al inicio de Dionisio son sumamente importantes de dar a conocer. Entonces, más bien, les agradezco montones el espacio, el tiempito y no, muchas gracias, sumamente agradecidas. Y aquí Kevin les puso que muchísimas gracias y que muy bonita la charla. Yo solo quería agregar algo, ahora que lo mencionan, creo que la carrera de turismo, pues además de que a mí me parece que es muy bonita, pues tiene como mucho que aportar en el tema de población indígena. Y creo que cuando recién me invitaron, yo lo mencionaba en la reunión, y es que uno de los principales eh, movimientos económicos, digamos, que mueve a los pueblos indígenas es el turismo. Eh, y, y pues ya de por sí es un reto para ellos manejar, no sé, proyectos de este tipo. Y con lo de la pandemia eso fue fatal, digamos. El turismo fue es como me entra poco y con lo de la Y ahora pandemia pues menos. ya ahora nada. Sí. Y a pesar de eso, durante la pandemia surgieron, bueno, han surgido emprendimientos muy bonitos de turismo en ciertas comunidades que quizás no han recibido como el apoyo eh, importante de la población por la situación de salud, digamos, mundial y porque quizá hay gente que como que no le interesa mucho, no se ha dado mucho a conocer. Pero sí, digamos, solo es mencionar que eventualmente a futuro se podría trabajar algún proyecto, yo que sé, digamos, de turismo con algunos emprendimientos eh, eh, indígenas que están enfocados en turismo. Por ejemplo, los de Uruca, ahora que estaba hablando de las máscaras. Eh, ellos hacen las máscaras, pero un atractivo es que también hay gente que va ahí a ver cómo las hacen, ¿verdad? Y eso es un atractivo turístico. También es que a veces el turismo uno piensa que solo es como ir a pasear, ¿verdad? Pero ahí también hay turismo rural, que es
no sé, ir a un proyecto, no sé, a sembrar árboles, por ejemplo, ahí en Bruca, que se utiliza mucho la balsa para hacer las máscaras. Eso es, pues es un tipo de turismo también. De hecho, me estaba acordando que los primeros 3 estudiantes que ingresaron al TEC era un estudiante de ATI y 2 estudiantes de turismo. Ah, ¿de verdad? Uno, ya los de turismo ya egresados, uno tiene un puesto bastante importante en asuntos indígenas con las Naciones Unidas, acá en Costa Rica, y el otro muchacho sí inició un emprendimiento turístico en su comunidad. Ambos eran de Boruca, pero como le digo, al segundo, el que inició el proyecto, sí ha sido complicado por todo el tema. Pero sí me estaba acordando que ellos fueron los primeros estudiantes y los 2 primeros egresados del TEC en esta carrera de gestión de turismo sostenible. Y no, solo era como para terminar. Creo que sería bonito si eventualmente a futuro entre estudiantes se pudieran hacer algo relacionado con turismo, pues sería genial y que le beneficie un montón a la comunidad. Claro, totalmente. Nosotros, como les digo, o sea, es algo que se toca bastante durante toda la carrera. Nos han llevado ahí a conocer incluso los pueblos, hemos tenido contacto, pero siempre nos hace falta como esa parte de conocer la vida estudiantil, ¿verdad? Aquellas personas que van más allá y son egresados y tienen así ya un camino recorrido bastante, ¿verdad? Largo y grande. Todos los logros que han tenido, ¿verdad? Nos hace falta mucho conocer eso, saber que está y que podemos aliarnos, que eso es principalmente lo que se busca, generar esas alianzas y poder como ayudarnos entre todos, ¿verdad? Sí. Porque el turismo, sobre todo ahorita en pandemia, a todos nos pegó terrible, ha sido un sector muy, muy golpeado económicamente y a las comunidades rurales, no solo los pueblos indígenas, sino muchas comunidades rurales que se dedican al turismo rural, fue peor, ¿verdad? Como decías, si antes me entraba muy poquito, ahora más, ¿verdad? Es más complicada la situación, pero totalmente a disposición nos ponemos así, los de turismo somos una carrera pequeñita, pero ahí nos hacemos sentir, ahí nos hacemos sentir, entonces van a escucharnos ahí vacilando y gritando, somos los más bulliciosos, yo creo, los más peloteros, pero ahí estamos. Entonces, para un proyecto, totalmente ahí a disposición, aunque ya seamos egresados, ahí estamos. Para lo Solo que te iba a pasar, un correo para acá, que es el correo de Diana, que es la coordinadora del el programa. del programa, y con ella puedes preguntarle datos si quieres de cuestiones así. Ella es la que coordina el grupo, el programa y todo. Además que pues es una persona muy, muy linda. Creo que todavía se mantiene este dominio. Todavía la vamos a poder acosar con preguntas. No se enoja. Sí, entonces, no. Ella tiene muchos años trabajando con pueblos indígenas y pues sabe un montón. Entonces, en algún caso ocupan, no sé, igual siempre por la página pueden preguntar cualquier otra cosa, solo que pues yo soy muy lento respondiendo, ya habrás visto. Ya lo has visto, soy muy lento respondiendo. Y pues ya con Diana puedes tener como una conversación más directa. Si ocupas hacer algo no sé si eventualmente a futuro se puede hacer algo con el grupo, por ahí es como, y siempre cada vez que tenemos alguna charla con una persona que tiene por primera vez acercamiento con un pueblo indígena es preguntar primero. Todo se basa en preguntar, principalmente por una cuestión de derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Mejor te pregunto si podemos hacer esto a hacerlo y luego hay un grupo de personas disconformes, ¿verdad? Con lo que has hecho o no era lo que necesitabas y así. Entonces, siempre, ya lo que sea, siempre
preguntar de primero, asegurarse de que voy a cumplir una necesidad, porque sin duda, buenas intenciones siempre existen, ¿verdad? Pero que esas buenas intenciones se lleven a cabo de la mejor manera es donde está el problema. Totalmente. Entonces, es como una recomendación que siempre, al menos yo he aprendido estando aquí, ¿verdad? Y siempre la voy a compartir. Mira, preguntar primero antes que te tengas que disculpar con un montón de gente. Claro, Y no, más bien, eso muchísimas sería. gracias. No, agradecerles a Chaday, a Asriel, de verdad, muchísimas gracias. Un testimonio sumamente importante. Dionisio también. Son testimonios sumamente importantes para nosotros. Agradecerles totalmente que hayan participado, de verdad, un honor tenerlos por acá. El tiempito, porque yo creo que la vida tech no nos deja tanto, y menos en semana 9 que ya estamos, que todos están vueltos locos, así como mi pelo ya parados todos. Pero Eso no, sería nada. sí, yo sé. No, pero muchísimas gracias, de verdad. Y que tengan una muy linda semana, muy lindo fin de semana, lo que resta de año, y muchos Listo. éxitos. Muchas gracias a ustedes para lo que ocupen. Igual, Chaday y Asriel, muchas gracias por participar. Ahí Mucho gusto. nos estamos hablando. Que pasen bien. Gracias por el espacio y cualquier cosa, No, estamos para servirles. Muchísimas no. gracias.